Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Primer Sefer de Crónica. Primer libro de Crónicas. Capítulos 6 al 9. Estos capítulos vamos a estar hablando más con un método de resumen y leyendo los versos de los cuales vamos a utilizar para hablar del tema del cual este servidor pues le llamó la atención y que me gustaría compartir con ustedes. En el video anterior estuvimos compartiendo la parte de cómo es que la información de la escritura nos saca de la ignorancia para que no seamos llevados de todo viento de doctrina. Y tocamos varios puntos. Dentro de ellos tocamos el punto de que esas fuentes, o se podría decir dogmas, de los cuales a veces nosotros por desconocimiento caímos en ello. Yo, este servidor, personalmente no, pero sí conozco personas que sí, que llegan al punto de seguir ese pensamiento de que te tienes que cambiar el nombre, que ahora tienes que restaurar todo, que ya tú no eres gentil, por lo consiguiente tienes que tener un nombre kadosh, un nombre santo, un nombre que refleje que tú eres parte del cuerpo de Israel y una identidad. Y agradezco, ¿verdad?, a este hermano en la fe que también me trajo esa información a mi mente que ya yo sabía, pero que compartió y que es una realidad. También está ese grupo de personas que también, para ser aceptado, no solamente tienes que cambiarte el nombre, tienes que pasar por esa transformación de ahora tener un nombre entre comillas santo, restaurado. También la manera en la cual vas a cocinar, la manera en que vas a hacer tus oraciones. O sea, todo es según el protocolo que ellos consideran que es el correcto. Y lo que él me comentó también es, y esas personas que también para tú ser aceptado tienes que hacerte el corte. Tienes que cortarte. Si no, no eres parte del pueblo. Y eso también fue aclarado en ese concilio, como se le llama, ¿verdad? En esa reunión que tuvieron los apóstoles, cuando hubo un grupo de personas de los cuales se metieron ahí a tratar de decirle a estas personas que acababan de creer en el Mesías Yeshua que el Mesías no era suficiente. Así que por lo consiguiente, si quieres justificar o ser justificado, perdona, si quieres ser justificado y libre de la condenación, tienes que hacerlo y conforme al rito que ellos habían establecido. Que hoy en día, así como en ese tiempo, todavía sigue siendo un negocio. Negocio que más, ¿verdad?, lo que hace a veces es alejar a las personas que acercarlas. También estuvimos hablando sobre ese movimiento de que el mismo, algunos tienen diferencia entre ellos, pero eso de que ahora nosotros somos Israel porque hemos creído en el Mesías, así que nunca fuimos gentil, somos de alguna de las tribus y esa simiente
fue santa, nunca se contaminó, nunca se mezcló, siempre. Y para eso hay muchos midrash, en donde buscan cómo justificar cada una de las acciones de los patriarcas para ellos mantener esa línea. Que si la hija de Potifera, creo que fue la que se casó con Yosef, que si esa era una de las hijas de Israel y que por otra razón llegó a estar ahí sin saberlo y terminó casada con él. Que si Judá, no, Tamar también era de tal linaje y nunca mezcló su linaje. Y así por el estilo. Y estuvimos tratando o leyendo para traer varios ejemplos de la escritura donde habla claramente que el pueblo de Israel se mezclaba, se casaba con una extranjera, o sea el hombre con una mujer, o sea una mujer israelita que se casaba con un extranjero. Y eso no significa que por eso haya dañado totalmente el linaje y ya todos iban a ser unos bastardos, ¿no? Porque acuérdense que nosotros somos nacidos de arriba, del cielo, y nuestra simiente es en el Mesías Yeshua, en esa que sí es pura, en esa que sí es incontaminable, en esa que venció todo lo que nos ataba aquí. Y en esta parte vamos a tocar algunos que nos dan también, ¿verdad?, información para, si hay algún oyente o conoce a alguien que pueda estar dudando o que pueda haber caído en uno de estos movimientos o pensamientos sin informarse por la escritura, pueda reflexionar sobre eso. Porque hay muchos pensamientos, lamentablemente, hoy en día, aún dentro de lo que se conoce los creyentes o cuerpo del Mesías, que cuando vamos a la escritura decimos, ¿por qué piensan así? Si lo que ellos dicen tener autoridad dice todo lo contrario. Y acuérdense que desde el primer capítulo 1 hasta el 9, lo que aparece es las generaciones del pueblo de Israel, y las trae con un propósito, con el propósito de establecer legalmente que todos aquellos que regresaron, como expliqué, este libro se le adjudica a Esdras, perdón, a Esdras, ¿verdad? Entonces, igual que a Primera y Segunda de Reyes, Jeremías tal vez no completó el final, pero en su mayoría. Entonces el propósito es legalmente darle, sin ninguna clase de que vengan reclamos de entre peleas entre ellos mismos, sino traer una evidencia desde el principio fundamental para que cada quien aceptara en qué lugar territorial geográfico le iba a tocar y por qué es que se le estaba dando. Se le estaba dando a este porque es que tú perteneces a esta tribu según el registro que tenemos. Tú eres de esta tribu, tú vienes de esta familia, tú vienes de tú eres tal, 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 y tienes derecho legal hacia esto. Hacia esto. Entonces, hay varias cosas de las cuales resaltan dentro del capítulo 6 al 9 que utilizaremos, así como en el video anterior,
para reflexionar sobre esos pensamientos que para mí son errados. Que para mí son errados. Y uno de ellos, acuérdense, el capítulo, bueno, voy a ponerlo. Capítulo 6 habla de la genealogía de Aarón. ¿Y qué habla en este capítulo 6? Lo que habla mayormente es, hablando de todos los hijos de Aarón, la línea del linaje de cada uno de los hijos de Aarón y de qué territorio les tocó a ellos en cada una de las tribus de Israel. Sabemos que Aarón, a los levitas, hijos descendientes de Leví, no se les dio un terreno como tal. No se les dio una tierra en la cual dijeran, en esta parte de Israel viven todos los levitas. No. Los levitas se les dio parte de algunos terrenos para que ellos vivieran ahí en medio de todos los hijos de Israel. Y mayormente, obviamente, en el área cerca de Jerusalén. Pero hay cosas que, ¿verdad?, son interesantes. Y una de ellas, que tal vez a alguna persona le interesa, a mí me interesó, ¿verdad?, verlo. Y es este hombre, o estos hombres, ¿verdad?, de los cuales se dice que fue el sacerdote que estaba cuando sucedió lo de la deportación. ¿Qué sacerdote era el que estaba? Verso 15 del capítulo 6. Beyahosadak, Heler, Behanalot, Yuvehei, et Yehudá, Beyerusalén, Beeyad Nebudgadnatzer. Dice, y Josadak fue desterrado cuando deportó Yuvehei a Yehudá en Jerusalén. Este hombre llamado Josadak y Azariah eran sacerdotes en el momento en el cual fueron deportados. Aquí también habla de cuál fue los levitas que estuvieron al servicio cuando David hizo descansar el arca. ¿Y de qué línea venían? Y dice que venían de la línea de los hijos de Merari. Dice, Beni Merari, Mehil, Lebni, Beni, Sheimi, Benu, Usa, Beeni, Shimea, Beni Hagia, Beni Azazia, Beeni. Dice, y los hijos de Merari, Mahil, Libni, su hijo Shimei, su hijo Uza, su hijo Shimea, su hijo Hagia, su hijo Azazia, su hijo. Dice, Va ele Asher, Veahmir, David, al Yadi, Shir, Beit Yuhebehei, mi menot, o mi menujo, Vea Aarón. Y estos son los que puso a cargo David en todas las cosas del cántico en la casa de Yuhebehei, después que el arca tuvo reposo. Y sigue diciendo que estos eran los que ministraban delante del tabernáculo de la tienda del testimonio con el cántico hasta que Shlomo edificó la casa en Jerusalén. Así que son informaciones que nos ayudan a aquellos que nos gustan entender mejor el contexto, ver quién realmente era el que estaba, por qué sucedieron ciertas cosas.
Y otra de las cosas que aparece aquí, ¿verdad? Luego de que habla y sigue hablando de todo lo que de todo lo que le tocaron a cada uno de los Leví, habla de la tribu de Manashe y dice mayormente de dónde salió este hombre llamado Zelofehad, de la cual sus hijas tuvieron, ¿verdad?, esa idea de ir y reclamar el derecho que tenían en medio del desierto, por medio de lo que estaba pasando el pueblo y a pesar de que ya él había fallecido. Dice que viene de la descendencia de Manashe, de la línea o de la casa de Maquir, que dice que Maquir tomó por mujer a Jupín, para su hijo, y para Supín, y el nombre de su hermana era Maca, y el nombre de segundo del hombre era Zelofehad, y tuvo Zelofehad hijas. Esto da, ¿cómo se podría decir? Da un pie forzado para el tema que me surgió dentro de la modernidad en la cual vivimos, y es ese tema del feminismo, que tristemente ha llevado a las personas a hablar solamente por hablar. A hablar solamente por hablar. Y dentro del movimiento de los creyentes ha entrado esa ideología, en donde familias, matrimonios están divididos por ese pensamiento. Por el pensamiento en que la mujer, todo aquello que se le considere como responsabilidad, pero que el movimiento feminismo se le ha hecho pensar que es una imposición del patriarcado y que ellas ahora tienen que ser unas rebeldes hacia toda la autoridad impuesta, sea por su esposo, por su padre, aún en los trabajos, en el cual las llevan y las están llevando por un camino en el cual lamentablemente abren los ojos después que pasan las consecuencias. Después que ya están divorciadas, que se ven solas, que ya no tienen ese hombre al cual ellas quisieron realmente, pero que no supieron cómo tratarlo. También sucede del otro lado, pero estamos hablando en este caso de ese pensamiento feminista, que viene arraigado por ideas, solamente ideas sin fundamento, ideas sin esencia. Solamente hablar de lo que ellas han escuchado, de lo que otras personas han dicho y de lo que ellas suponen que fue así. ¿Y qué es eso? El que todo lo dicen es que nosotros toda la vida hemos sido las víctimas. Nunca nos han dado un lugar importante dentro de la sociedad. Siempre hemos sido subyugadas, pisoteadas. Y para ellas, que el sentirse pisoteadas es casarse, tener hijos y criar esos hijos. Para eso, para ellas, eso es una sujeción totalmente injusta. Es totalmente injusta porque el hombre es el que tiene que tratarme a mí como la reina y la diosa de todas,
la que me tiene que dar todo lo que yo quiero, todo lo que yo pido. Yo no voy a dar nada, yo me lo merezco. Si me dice algo de lo cual yo no quiero, no tengo por qué obedecerle, porque yo no tengo por qué sujetarme a ningún hombre. Siempre y cuando yo quiera obedecer, entonces obedezco. Siempre y cuando yo no quiera obedecer, me les revelo. Y aunque él tenga la razón, yo, como tengo ya esa mente bloqueada, ¿verdad? El caso de la mente del feminismo, como ya tienen esa mente bloqueada, que si hacen lo que es correcto, es doblegarse, es minimizarse. Comienzan a qué? A ir jalando para el lado contrario de los demás. No, porque este es mi cuerpo, yo no quiero tener hijos. ¿Quién dice que yo tengo que tener hijos? ¿Quién dice que yo caí embarazada sabiendo que el tener relaciones va a causar eso? ¿Quién dice que porque yo caiga embarazada significa que yo tengo que tener a ese hijo o a esa niña que está ahí? ¿Por qué? ¿Quién dice? ¿Por qué yo no puedo tener el derecho de quitarle la vida a alguien por el supuesto bien mayor de ellas, que es que no se sienten preparadas o es que les va a tronchar el brillante futuro que dicen tener? Entonces, cuando hay mujeres que todavía reconocen y entienden que eso es un privilegio, que eso es una bendición tener hijos, que es una bendición tener una familia normal, que es una bendición tener algo estable, que es una bendición o obedecer a sus maridos siempre y cuando su marido, obviamente, lo que les diga tenga sentido, y que de la misma manera están viendo a sus maridos que no las están en lo absoluto subyugando, sino que son diferentes roles. Y así como hay 50.000 roles de las cuales el hombre hace y que la mujer no hace ni tampoco desea hacer porque es el rol del hombre, de igual manera hay muchos roles que la mujer hace y que es parte de un equipo. Pero la sociedad la ha hecho creer que no. La ha hecho creer que ella tiene que estar igualita al hombre en todo o por encima. Porque en pocas palabras eso es lo que están tratando de hacer, por encima. Es que ellas tienen que estar por encima. Si ellas están por encima, ahí está todo bien. Porque ahora se están vengando de todo lo que aparentemente en un pasado le dijeron que antes lo que había era un patriarcado, que antes nadie ponía a la mujer en el lugar de honor. Todos la maltrataban, eran como un trapo, se la daban unos a otros, la mataban cuando les daba la gana, no tenían derecho a nada, nunca hicieron nada. Pues mira, esto de las hijas de Zelofehad es un caso que derrumba todo ese argumento. Cuando un pueblo entero escucharon a este argumento de estas mujeres, los líderes, hombres, decidieron ir a donde la autoridad divina. Y la autoridad divina les dijo, lo que ellas han dicho está correctamente. O sea, y los hombres acataron, y los hombres pusieron como ley que de ahí en adelante todas aquellas mujeres que estuviesen sin hermanos varones, tenían ellas el derecho a heredar. Así que la mujer siempre fue escuchada. Y aquí en este relato lo dice. Mira lo que dice el verso 18. Verso 18 dice, Beajotó ha Moleket, y su hermana, o sea, la hermana de los que vienen en este linaje, ¿verdad? De la tribu de Manashe, que se asume que es la hermana de Maquir, dice, ya le da et Izo, Ashir, dio a luz a Izod, ve et Abiezer, ve et Mahala y a Mahala. O sea que le está hablando
Y le está diciendo, mira, aquí también las mujeres fueron escuchadas. Y cuando se nombra el nombre de alguien aquí, sabemos que es porque fue una persona influyente dentro de su generación. Dentro de su generación. Y en el verso 24 habla de otra mujer. Vamos a leer desde el verso 23. Dice, Beyabó el Isha Beaharer Beataher Bayelech ben Vayikra et Shemo Beya ki Ver'a Ayita Bebeita. Aquí está hablando de un suceso de los hijos, si no me equivoco, son de los hijos de Efraín. Y estos hijos de Efraín, de los cuales dice que tuvieron varios hijos, dice que de momento llegaron un grupo de personas de los de Gad y por quitarle los terrenos que tenían, le dieron muerte. Y entonces, en medio del duelo, Efraín fue a consolar a su esposa. Y en esa consolación tuvieron un hijo. Y ese hijo, la mujer le llamó Bería. Y le llamó Bería porque en el momento en el que ella dio a luz, todavía la casa estaba en aflicción. Pero en el verso 24 dice, Uberto ze she'ara be'etaben et bet-horon be'ahaiton be'et Eliad be'et Alzan Uzan Ze'ara. Y dice, y la hija She'era, o sea, la hija de Bería, She'era, edificó Bet-Horón en la parte baja y la parte alta de Uzen Ze'ara. Hablando de una mujer que no solamente lideró, no solamente fue influyente dentro de su generación, sino que edificó. Y cuando hablamos de edificar, sabemos que no fue ella necesariamente la que cogió ¿cómo se podría decir? No fue necesariamente ella la que cogió las herramientas para levantar las murallas y que era lo que hacía que se edificara algo, las murallas, las puertas de la entrada de la ciudad o del lugar que habían ellos edificado para ser poblado, sino que era una líder, una mujer que tenía poder y autoridad. Y para aquellos modernos que dicen que estaban las mujeres sin ninguna clase de derechos, le hablamos que esto estábamos hablando de hace más de 4000 años, en donde se está narrando claramente la influencia de la mujer aún en esa época. Porque es fácil yo decir que todos los hombres hoy en día son malos, porque en la noticia que vi ayer dieron una estadística donde cada ciertas horas un hombre mata a otro. Pero están viendo esa estadística, no están viendo la otra estadística donde dice que cada cierta hora un hombre va y le da comida a otro y que cada cierto tiempo un hombre lleva el sustento a su casa. O sea, por los que están haciendo las cosas mal, no podemos generalizarlo todo. Porque nosotros somos de los que nunca hemos negado que en los tiempos de antes y en los tiempos de ahora hay hombres que, por las razones que sea,
no tratan bien a las mujeres y las ven como poca cosa, como si fuese un objeto, como si no sirvieran para nada, como si fuesen solamente, inclusive hasta sus mismas madres las menosprecian. Pero no significa que por eso es que ha habido o hay un patriarcado en el lugar donde vive ese hombre y que todos los hombres son así y que ahora hay que poner leyes en contra de todos los hombres. Y se ha visto muchísimos casos. Hace poco creo que fue que, no sé si fue que me enviaron, no creo, o lo vi, no me acuerdo ahora. Sí lo vi, porque me acuerdo, pero no sé cómo fue que lo vi. No sé si fue que me llegó o que me salió y yo lo vi. En donde creo que fue allá en Europa, donde las mujeres abiertamente salen con la poquita ropa que compran y abiertamente pasan por medio de cualquier persona varón y sin que la persona la mire, sin que la persona le diga nada ni le dirija la palabra, sienten esa autoridad dada tal vez legalmente por el sistema de gobierno de ese lugar y comienzan a gritar y a decirle, eh, si a mí me da la gana, yo te meto preso. Yo solamente lo que tengo que decir es que tú me estás acosando, porque me estás mirando y como me estás mirando, estás deseando y querer tener algo conmigo y me siento acosada, me siento abusada con tu mirada. Hasta ese nivel. Un nivel en donde lamentablemente le han hecho creer a las mujeres que los hombres son lo peor del mundo, que son la escoria. Y es triste ver una sociedad así en la cual poco a poco se va dividiendo por ideologías inventadas e influenciadas por el hombre. Cambiando el tema social por uno dogmático, está también ese pensamiento en donde se dice que las tribus de Israel no regresaron del exilio, que solamente regresó la tribu de Judá. Las tribus del norte nunca regresaron, están perdidas por todas las naciones. Y de ahí han sido, ¿cuántos grupos han salido? Innumerables. Allá en África, en el área de Samaria, se adjudican que ellos son. Si se va, eso es en el área de Samaria, cerca de Oriente. Si te vas al área de África, están allá los de el lugar este donde estaba, de donde es la reina, o donde fue esta reina de Saba. Se me olvida el nombre ahora, el nombre de ese lugar. Etiopía, creo que es. Allí están muchísimos también diciendo que ellos son, y muchos de ellos se han ido a Israel porque ellos dicen que ellos tienen que regresar. Si te vas acá al área Latinoamérica, hay muchos que dicen que no, que son los que están en México, otros que son, y hasta, si no estoy equivocado, estoy casi seguro, dentro de lo que hace tiempo que no reestudio esa parte, pero cuando estuve profundamente estudiando historia de la iglesia, origen de la doctrina, dentro del pensamiento que surgió en este movimiento que hasta el día de hoy está ahí, que se le llaman los mormones, Mormons, el pensamiento
que ellos tuvieron o que ellos creen, no sé si al día de hoy lo creen, pero que surgió es que ellos dicen que la revelación que se le dio a ese hombre, ese profeta, dentro de todas las revelaciones que dice que se le dio, entre una de ellas es que, o sea, que las tribus de Israel emigraron todas hacia acá, hacia América, hacia América. Y que el Mesías había regresado y le había dado una revelación a ellos que ellos eran las tribus. Y cada quien se cree su propio convencimiento. Pero cuando nosotros vamos aquí al relato bíblico, por eso digo que esto que para muchos parece aburrido, sin información, nos saca a nosotros mucho de cualquier duda que nosotros podamos tener sobre cualquier pensamiento que venga a nuestros oídos y que parezca bonito. Y que parezca sumamente, olvídate, la última revelación. Y es que dentro del relato, en el capítulo 8, habla de la tribu de Benjamín y dice que la mayoría o muchos de los que habla aquí de las casas de las tribus de Benjamín, ellas se asentaron en Jerusalén. Pero en el capítulo 9, ya después que habla de todas las tribus, dice así. Lo voy a leer en hebreo y luego en español. Bekol Israel hi ta'ishu, y todo Israel fue inscrito benhen ketubim, y fueron escritos aquí todos ellos en estos escritos. Al Sefer Malhi Israel ve Yehuda, y fueron escritos en el libro o en los libros de los Malhi, de los reyes de Israel y de los reyes de Yehuda. O sea, dentro de las crónicas que ellos tenían escritos, de los relatos, estaban todas estas genealogías. No fue que estos que vinieron del exilio se inventaron eso, no. Ellos solamente fueron a los escritos que tenían y vieron y dijeron, ok, tú perteneces a esta, tú perteneces a esta. Y dice, Hagilú le Babel, de los que fueron deportados a Babel, Beemalem, por su infidelidad. Ve Yovshvim Aroshonim Asher Beahudzetem Beireihem Israel, y los moradores primeros que entraron en las propiedades que les pertenecían a ellos, ¿verdad? En las ciudades fueron los israelitas, de los israelitas, Hakohanim, Haleviim, los sacerdotes y levitas. Behaanai, Tinim, y los servidores del templo. U Beyerusalem Yashbu min Benei Yehuda. Y en Jerusalén habitaron ellos y los hijos de Yehudá. Y aquí está dando una idea de quiénes fueron los que entraron primero, los primeros que entraron. Los Kohanim, los Leviim, que también son, los Leviim son Kohanim, los servidores del templo, que la mayoría de todos ellos eran Leviim, o todos, y en Jerusalén, los habitantes de Judá. Hasta ahí, todos dicen, oh, ves que esos fueron los que ellos. Pero si tú sigues leyendo, dice, Umim Benei Benjamín, y también los hijos de Benjamín, de donde nosotros tenemos ese relato y ese testimonio donde Shaul
dice, yo soy de la tribu, cuando le dice, ¿acaso ha desechado Elohim a Israel? En ninguna manera, porque yo vengo de la tribu de Benjamín. Los hijos de Benjamín, Umin Benin Efraín ve Manashe. Y los hijos de Efraín y de Manashe. Así yo me pregunto, ¿por qué razón tú lees que en Primera de Crónicas, capítulo 9, verso 3, tú lees que entraron los sacerdotes, los levitas, los servidores del templo, los de Judá, los de Benjamín, los de Efraín y los de Manashe? ¿Y por qué razón, motivo o circunstancia usted sigue diciendo que los de Efraín no entraron? Que ellos no entraron, que solamente entró Judá, que los de Efraín no entraron a la tierra después del exilio, que no entraron, que están todavía dispersos. ¿Acaso el Mesías no dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Entonces, si él vino a esas ovejas perdidas y dice que ellos son esas ovejas perdidas, saben que quién es el pastor y cuando le escuchan, le siguen porque escuchan su voz y saben a quién pertenecen. Y por eso trajo esa parábola del hijo pródigo. Por eso les dijo claramente a todos ellos que Él vino para que todos tuviesen vida. Y esos que no tenían identidad y que eran marginados, habían entrado. Que tal vez no entraron todos, es verdad. Que había muchos que se habían dispersado y que estaban ya en todo el imperio romano, como después Pedro les dice a los expatriados que están en Ponto, en Cilicia, en Capadocia. Es verdad. Pero que sabían, estaban conscientes, eran ovejas y estaban escuchando la voz. Bueno, los que escucharon, porque sabemos que no todos los israelitas quisieron escuchar. Entonces, Primera de Crónica nos enseña claramente que el estudiar la Escritura nos saca del confort, porque hay muchos que se sienten bien creyendo eso, se sienten bien poniéndose todos los atuendos de los movimientos que los influencian, porque no es que se ponen en los atuendos del judío, no, del movimiento que los influencia. Porque dentro del movimiento de los judíos o judaizantes hay muchos atuendos. Si vamos a Yemen, hay judaizantes judíos que visten conforme al estilo y una manera que si los ponemos al lado de un hasídico que vive en Israel, no se parecen en nada, los atuendos son totalmente diferentes y hasta la manera de aplicar ciertas cosas de la escritura también son diferentes. Y si te vas a donde, aún en el mismo Israel, te vas a donde un conservador, un hasídico, y después te vas a donde un caraíta, y después te vas donde un reformador o un laico, y vas a ver la diferencia. Por eso este canal está identificado con eso, y hasta el día de hoy se lo he mantenido. Nuestra identidad en el Mesías. Nuestra identidad tiene que estar en el Mesías Yeshua. Nuestro modelo a seguir es en el Mesías Yeshua. Por eso tenemos a veces esa controversia con algunos creyentes, ¿verdad?, del movimiento
se podría decir, protestante, porque desde el punto de vista de ellos piensan que nosotros nos queremos judaizar. Y por más que vea nuestro atuendo normal, el nada más uno decir una palabra en hebreo, para ellos es eso. Porque ellos tienen ya en la mente ese chip de que todo aquello que no huela a dogma protestante, reformador, es herejía. Y la Escritura nos enseña a desechar todas esas pensamientos que nos hacen creer en mensajes y en dogmas solamente influenciado por la cultura, por el que le dijeron, por el que yo pensé, por el que yo soñé. Por eso yo les digo siempre a algunas personas cuando hablo, le digo, la Escritura dice, el que no hable conforme a la ley y al testimonio es porque no lo ha amanecido. Así que usted puede decirme todo lo que usted quiera. Puede decir que ayer soñó, que se le revelaron, que fue al cielo, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al séptimo, que usted ha sacado demonios de debajo de la tierra, de donde usted quiera. Puede decirme que usted era yo no sé quién y que ahora todo lo que usted quiera. Yo no le voy a decir si es verdad o no es verdad porque yo no estaba en el momento. Yo lo que le puedo decir es lo que dice la Escritura. Y si usted dice algo que está contrario a lo que dice la Escritura, pues yo no lo puedo creer. No le puedo creer. Por eso, cuando los discípulos le preguntaban al Mashiach ciertas cosas, él mismo le decía, es porque eso ellos lo han impuesto y eso es levadura. Eso no fue lo que se escribió. Lo que está escrito es lo que permanece. El hombre es como la flor del campo, pero la palabra del Todopoderoso permanece para siempre. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, that.